Buenas noches, bienvenidos a Mysterium y gracias por estar al otro lado. ¿Cree usted en la existencia de un más allá y allí es donde vamos cuando morimos? ¿Cree usted que acaso entidades fantasmales que habitan ese lugar son capaces de venir en algunas ocasiones a este plano? ¿Ha oído usted hablar de fantasmas de vivos y de xenoglosia y de bilocación? Son términos y temas que estudia la parapsicología. Para hablar de este apasionante tema, hoy va a estar con nosotros Santiago Vázquez, uno de los mayores expertos en parapsicología de España. Y en nuestro reportaje de investigación, el equipo de Mysterium se ha desplazado a una zona geográfica de Castilla y León, el Valle de Esgueva, que recorre las provincias de Valladolid, Palencia y Burgos, para enfrentarnos a un tema apasionante: los objetos volantes no identificados. Decenas de vecinos de esas localidades próximas al Valle de Esgueva han sido testigos de lo imposible, de lo insólito. Han visionado, han avistado objetos volantes no identificados de procedencia desconocida. Seguro que va a sorprenderles la cantidad de testimonios que hemos recogido y que probablemente les haga enfrentarse a una pregunta: ¿por qué existen enclaves geográficos donde hay un mayor número de avistamientos de estos objetos? Es uno de los profesionales más veteranos en la divulgación y el estudio de los fenómenos paranormales y en todos los misterios y enigmas que tienen que ver con nuestro mundo. Santiago Vázquez, buenas noches y bienvenido a Mysterium. Buenas noches, Ángel. ¿En qué andas sumergido ahora? ¿En qué andas metido? Porque yo sé que estás con un libro por ahí, ¿verdad? Pues aparte de colaboraciones como esta, por ejemplo, y intervenciones en radio y televisión, estoy con un libro que llevo preparando desde hace años, un libro sobre la Sábana Santa de Turín, que va a aportar cosas nuevas, que es de lo que se trata, y estoy prácticamente en la recta final de la preparación de ese libro. Pues desde luego un enigma apasionante, y si encima aportas cosas nuevas, pues no te digo nada, porque es uno de los misterios sin duda más apasionantes de todos los que hay en nuestro mundo, por decirlo de alguna manera. Lo es, y lo es principalmente por la impronta, por la imagen que aparece en esa síndrome, en esa sábana. Porque todo hay que decirlo, todavía no se sabe cómo se formó. Se dice que fue una radiación que brotó de ese cadáver, pero los científicos no saben qué tipo de radiación. Y la siguiente pregunta es: ¿de qué cadáver puede brotar o emanar una radiación? Esa es la gran pregunta. Porque parece ser que es una figura tridimensional, ¿verdad? Sí. La información que da esa chamuscadura, porque es una chamuscadura superficial del tejido, la información que da es tridimensional. Es decir, que esa radiación brotó del cadáver y chamuscó el lienzo, el tejido, en función de la distancia que tenían en relación con la tela, con el tejido. De ahí que, analizando la imagen en el VP8 de la NASA, diese una imagen tridimensional. Sin duda un enigma apasionante. Vamos a sumergirnos de tu mano dentro de otro enigma apasionante, que son los fenómenos paranormales en los que tú realmente eres un experto. Ya lo creo que son un gran enigma. Y vamos a centrarnos en uno, por ejemplo, por comenzar por algo. Hay tantos. Los sueños trascendentales. Sí. ¿Qué son? Yo siempre digo, Ángel, que hay que estar muy atentos a los sueños. Esto se sabe desde la antigüedad. Tenemos referencias en todas las culturas. Una cosa es soñar, es decir, el estado onírico, donde principalmente se refleja lo que a la persona le preocupa o por otra parte ansía, y otra cosa muy diferente es lo que tú mencionas, los sueños trascendentales. Es decir, aquellos estados oníricos en los cuales la persona, siempre como hipótesis, la persona entra en comunicación con un ser querido que ha fallecido. Digo querido porque si no, no se puede dar la identificación. La casuística es abundante. Yo me he encontrado en mis ya 20 años de profesión dentro del medio con casos sumamente interesantes. Voy a contar uno solamente. Muere la madre de una señora, nos lo contó en la radio,
y encarga, lógicamente, la lápida, la inscripción. Y esa noche se le presenta a su madre en sueños y le dice: hija mía, mañana cuando te despiertes y hables con el técnico, fíjate bien en la fecha que le has dado, porque me has quitado un año de vida en los datos que ella había dado. Pues efectivamente, cuando se despertó recordó el sueño y en efecto estaba mal la fecha que le había dado al técnico. Claro, ¿qué podemos pensar aquí? Claro, es que ahora hay que buscar la explicación a eso, ¿no? Claro, nos encontramos a través de estado onírico con un fenómeno de clarividencia que se traduce en la aparición de la madre fallecida, o realmente, y por otra parte, en realidad nos encontramos con un contacto, como indican o como afirman las doctrinas espírita, teosófica, que durante el sueño nos desdoblamos espiritualmente, los lazos que unen el cuerpo con el alma se aflojan y el alma entra en comunicación con seres del más allá. Es muy interesante. Yo creo, resumiendo mucho, que en efecto sí que hay en muchos casos un contacto real con ese mundo espiritual. Desde luego desconcertante, pero no sé si aún más los encuentros con fantasmas de personas vivas. Sí, este es un fenómeno, fíjate Ángel, es un fenómeno bastante ignorado, porque no se ha hablado mucho de fantasmas de vivos. Claro, estamos hablando de fallecidos antes, pero de vivos. Y ahora de vivos, o también conocidos como dobles etéreos. Es un tema que investigó mucho Camille Flammarion y que escribió mucho sobre este asunto. Hay una obra, Fantasmas de vivos, y que investigó también la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, tanto la de Londres como la de Estados Unidos. ¿Qué podemos decir de este fenómeno? ¿Cómo es posible que una persona que está viva, que no ha muerto, se presente en otro lugar? Porque no hablamos de bilocación, que es un fenómeno diferente. Hablaremos después sobre exactamente. ese fenómeno. Hay un caso que yo investigué, te lo voy a contar brevemente, hace unos años. Una experiencia de aparición de vivo de por medio con experiencia extracorpórea. Este chico se despierta en mitad de la noche y tiene una experiencia extracorpórea, lo que esotéricamente se conoce como viaje astral. Y entonces se desplaza a la habitación, a la casa de su novia, concretamente. Él me lo describía así. Estuve con los dos, con la pareja. Y ella se despierta y ve al novio en la habitación, delante de ella. Claro. ¿Como una presencia física o etérea? No, en este caso era más bien una conformación más etérea que material. Exactamente. ¿Como una figura fantasmal? Exactamente. Estamos hablando de fantasmas exactamente, vivos, como ¿no? un fantasma, exactamente. La aparición duró unos segundos, le sonrió, no le dijo nada y ahí finalizó. Ella se durmió y cuando se despertó recordó la experiencia. Claro, temía, esto me lo contaba ella, que el novio hubiese muerto. Porque claro, ella le vio y le vio, como tú dices, como un fantasma. O sea, que había sido totalmente consciente de que había sido testigo de ese fenómeno. Exactamente. Tanto que temía incluso la muerte. Sí, sí. De hecho, le costó mucho llamarle a su casa porque pensaba que su novia había fallecido y que no iba a soportar la noticia, porque le quería mucho. Es un caso que investigué hace unos años y que se da por un lado el fenómeno de fantasma de vivo y por otro lado experiencia extracorpórea. Es decir, lo interesante de este fenómeno es que hay una parte, todo parece indicar que hay una parte en la persona inmaterial que es capaz de desdoblarse, de salir del cuerpo y de manifestarse. ¿Y el novio también fue consciente de esa experiencia? Perfectamente. O sea, los dos. Sí, 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 sí. Sí, sí. Uno como emisor y otro como receptor, exactamente. Podemos decir, ¿verdad? El novio se despierta, siente un enorme zumbido, sale del cuerpo, ve su cuerpo tendido sobre la cama y es perfectamente consciente de que se presenta en un momento determinado en la habitación de su novia. Es decir, que hubo plena consciencia por parte de la novia y de él, de los dos.
Continuamos con Santiago Vázquez, divulgador y estudioso de fenómenos paranormales. Lleva más de 20 años. Vamos a abordar ahora otro enigma, desde luego apasionante, y que yo creo que puede ser de interés muy general, ¿no? Que es las experiencias cercanas a la muerte, lo que se conoce como ECMs. Tú también las has estudiado en profundidad, te has encontrado con casos, ¿verdad? Sí, y además es un tema que me interesa muchísimo. Me interesa mucho por lo que puede significar. Es decir, hablábamos de fantasmas de vivos y ahora hablamos de una parte inmaterial que escapa del cuerpo en momentos críticos. Un accidente, una operación, una enfermedad. Al borde de la muerte. Exactamente, sí, sí. Se habla de muerte clínica, pero yo creo que es más apropiado decir muerte aparente. Porque, evidentemente, esa persona no ha muerto, porque ha vuelto. Por eso es cercana a la muerte o en el umbral de la muerte. Aunque hay muchos casos en los que los médicos han certificado que esa persona estaba muerta, ¿no? Las constantes vitales totalmente habían desaparecido, tanto las cardíacas como las cerebrales. Sí. Lo que ocurre es que muerte se debe considerar cuando se inicia el proceso de descomposición del cadáver. Por eso se dice muerte, o se debe decir en muerte aparente. Hay muchísimos casos. Voy a contarles a tus espectadores uno, que también estudié hace unos años. Nos encontramos con una chica, Marta, que tiene un accidente de moto. Solamente recuerda el impacto y después de eso que se ve desde fuera. Ve todo el escenario, llegan las ambulancias, la policía, y en un momento determinado se ve proyectada a través de un túnel, el famoso túnel que tantos testigos afirman haber visto. Ese túnel de luz que parece que espera a alguien al final, ¿no? Exactamente, el ser luminoso al final del mismo. Pero, para su sorpresa, se encuentra con un tío suyo que no había muerto. Y entonces ella le pregunta, pero, tío Manolo, ¿qué haces aquí? Y entonces el tío le explicó que había sufrido un infarto y que había muerto. Lo cierto es que los médicos lograron recuperar a Marta y cuando ya pudo hablar, contó a los familiares lo que había pasado. Fijaros qué cosa más extraña. He estado en un túnel y en el túnel he visto al tío Manuel, que me ha dicho que le había dado un infarto y que se había muerto. Coincidía con la hora en que su tío había muerto, de un infarto. Sobrecogedor, desde luego. Es un caso interesantísimo porque descarta lo que tantas veces se ha dicho, que estas experiencias son sencillamente producto del cerebro, de la mente, momentos agónicos y demás. Esta experiencia lo descarta. Claro, rescatas una información que encima se ha producido en ese momento. Exactamente. Me imagino que conocerás muchos más casos. Vamos con otro ejemplo, por ejemplo, de experiencias cercanas a la muerte. Hay un caso de... no hace demasiado tiempo. Voy a silenciar la identidad. Un piloto comercial de una línea comercial española. Viene de despedida de soltero, se había pasado un poco de la raya bebiendo, en la autopista de La Coruña, a la salida de Madrid, y tiene un accidente espantoso, terrible. El coche queda totalmente destrozado, tuvieron que acudir los bomberos para sacar el cuerpo. Lo cierto es que este hombre sale del cuerpo en el momento del impacto y ve, como el caso que he contado de Marta, todo el escenario. Puedo decir que se llama Marcelo, sin más. La policía, los bomberos, todo el personal. ¿Y ve su propio cuerpo? Y ve su propio cuerpo en el interior del vehículo. Aparece el túnel, el famoso túnel. Voy a intentar sintetizar porque es muy larga la experiencia. Se ve por fin delante del ser luminoso, le proyecta su vida, lo que se conoce como visión panorámica o revisión de la vida, y él hace hincapié en un punto, en un
hecho que se dio poco antes de ese accidente en la Catedral de Santiago de Compostela. Él entró en un viaje de línea, una tarde llegó y había una mujer en la puerta pidiendo limosna. Y él se la quitó de encima, le dijo, bueno, pues ya te daré algo cuando salga, y entró. Cuando salió ya no había nadie. Él sintió el mal que había hecho en esa ocasión y vio lo que llaman los especialistas en este fenómeno el efecto onda, lo que le pasó a esa mujer por no haber recibido ese dinero por parte de su marido. Vivía en una chabola, llegó a casa con 3 monedas y la paliza que le propinó. El ser luminoso le dijo, tienes que volver porque vas a tener un hijo. En aquel momento Marcelo tenía novia, pero no estaba embarazada y, por supuesto, ni estaban casados ni había hijo ninguno. Pues bien, cuando ya se recuperó de una operación larguísima, muy largo, estaba embarazada la novia y tuvieron un hijo. Él, al llegar de forma etérea, después de estar con ese ser luminoso, vuelve a la mesa de operaciones donde estaba su cuerpo y presencia, como espectador desde fuera, que el cirujano, con un lápiz, una especie de lápiz fosforescente, pide una intensidad y dijo 2,8. Es un detalle que a él se le quedó grabado. Él lo contó después y los médicos no daban crédito, porque era un suturador de hígado que se había estrenado ese día en su operación, que venía de Alemania y que dieron fe que la intensidad que pidió fue 2,8. Por lo tanto, nuevamente la hipótesis inmanente o del inconsciente queda descartada. Interesante la entrevista que estamos manteniendo con Santiago Vázquez. Son casos que él mismo ha investigado y desde luego son sorprendentes. Como sorprendentes son los testimonios que el equipo de Mysterium ha encontrado en el reportaje de investigación que hemos realizado. Nos hemos desplazado a la zona del Valle de Esgueva. Allí hemos recogido testimonios de testigos que han avistado objetos volantes no identificados de procedencia desconocida. Objetos de todos los tipos y de todos los tamaños. Y ante esa realidad, los testigos, en la mayoría de los casos, sintieron temor, como van a poder comprobar en el avance que les vamos a ofrecer a continuación sobre el reportaje de investigación que van a poder visionar justo después de la entrevista que estamos manteniendo con Santiago Vázquez. El fenómeno OVNI continúa siendo un misterio y un auténtico desafío para la ciencia del siglo XXI, ya que seguimos sin poder explicar su procedencia y sus objetivos. No es de extrañar, por tanto, que sea calificado por algunos estudiosos como el teatro de lo absurdo, por su escurridiza presencia. Y es que miles de testigos en todo el mundo los han divisado surcando nuestro cielo. Además, han dejado pruebas físicas de su estancia en forma de huellas cuando se han posado sobre nuestro suelo, e incluso vegetación, animales y personas han sufrido efectos físicos de la misteriosa energía que estos objetos desprenden. En la literatura ufológica abundan las referencias a las zonas calientes, enclaves geográficos que por alguna razón que desconocemos parecen más proclives a servir de escenario a los más variados espectáculos OVNI. Interesante, ¿verdad? Lo van a poder ver justo cuando acabemos la entrevista que estamos manteniendo con Santiago Vázquez. Ahora vamos a volver a esa entrevista para que siga contándonos casos sorprendentes sobre entidades fantasmales y capacidades parapsicológicas. Desde luego, fenómenos desconcertantes. Vamos a seguir ahondando por diferenciar. Hemos hablado de sueños trascendentales, de fantasmas de vivos, de experiencias cercanas a la muerte. Pero, ¿qué es la bilocación? La bilocación, hay autores que dentro de lo que es
la metapsíquica antigua o la parapsicología actual, es la bilocación física u objetiva, y los fantasmas de vivos sería la bilocación subjetiva. Me preguntas qué es la bilocación. Dicho de una forma muy resumida, es que un sujeto se encuentra en dos lugares al mismo tiempo, no obstante, cada uno de esos dos cuerpos pueden obrar y actuar de forma independiente el uno del otro. Esto es lo que diferencia la bilocación de fantasmas de vivos. El fantasma de vivo está unido a un cuerpo original y depende de él, y se tiene que dar en un contexto bien de enfermedad o bien de experiencia extracorpórea, pero en el caso de la bilocación no. Son dos cuerpos que actúan independientemente el uno del otro. En lugares diferentes. En lugares muy diferentes, y los que la persona no entra en ningún momento en un estado alterado de conciencia. Hay casos en los que sí, un cuerpo tiene de alguna forma conocimiento de lo que está haciendo el otro y al revés, pero hay casos en los que no, en los que son totalmente independientes y funcionan de una forma independiente. Es un fenómeno muy frecuente, como bien sabes, en hagiografías, en vidas de santos, dentro de los fenómenos místicos. Es un fenómeno paranormal sobrenatural. Se puede encuadrar dentro de esa denominación, y hay casos muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, el caso de San Alfonso de Ligorio, o tenemos el caso los casos del Padre Pío de Pietrelcina, por ejemplo. Y que es muy reciente en el tiempo. Y que es muy reciente, que es del siglo pasado, de la década de los 60. Es decir, que la casuística es relativamente abundante y documentada también. Es un fenómeno real, auténtico, que se da. Hay otro fenómeno paranormal que me llama mucho la atención, que es la xenoglosia. Sí. ¿En qué consiste? Es otro fenómeno apasionante y muy desconcertante. La xenoglosia es un fenómeno de efectos subjetivos o psíquicos, por lo tanto de los psi gamma, en el que una persona es capaz de hablar, no solamente de hablar, de leer, de escribir, pero con una matización muy importante, que la persona tiene que ser capaz de entender lo que se le dice, de entender lo que está escribiendo o de entender lo que está leyendo. Si no, no es xenoglosia formal. Y estamos hablando de un idioma que nunca ha estudiado. Exactamente. Este es un apunte muy importante. Nunca ha aprendido. Exactamente, Ángel. No puede la persona conocer de ninguna forma ese idioma. A veces nos encontramos con casos en los que la persona habla en latín o en griego clásico. Y no lo ha estudiado nunca. Incluso hay casos de personas que son analfabetas, que incluso no saben ni escribir. En su propio idioma. Exactamente. Y sin embargo son capaces de hablar en un estado alterado de conciencia durante 2-3 horas. De esto hay documentación. Yo creo que en la época reciente de la parapsicología el caso más importante es el del Padre Pío. El Padre Pío, cuando confesaba, de esto hay documentación firmada y jurada, venía gente de toda Europa a confesarse con él, y el Padre Pío, sin conocer idiomas, le hablaba a la persona, si era pues alemana o era inglesa, le hablaba en su propio idioma durante minutos y minutos. Que ha sido un auténtico portento de sí. Lo sobrenatural, sí. Porque entre otras cosas hay testigos que aseveran que le han visto levitar, por ejemplo. El Padre Pío yo creo que es un caso aparte, porque aparte de los estigmas, que tuvo 50 años abiertos, que no se le cerraron, porque hay estigmatizados que sí, que las llagas se cierran y luego vuelven a aparecer. En el caso del Padre Pío no, se abrieron siendo él muy joven y no se cerraron hasta que falleció. 50 años exactamente. Es un fenómeno, por tanto, desconcertante, pero es que tuvo muchos más. Tenía lectura de conciencias. Por ejemplo, cuando alguien se iba a confesar con él y se callaba algún pecado en el confesionario,
el Padre Pío tenía que decirle el pecado que se había olvidado o que voluntariamente había obviado para no sonrojarse, ¿no? Es decir, tenía lectura de conciencias. Qué interesante, eso es complicado. Sí. Tenía telepatía, bilocación. Es decir, nos encontramos con un caso que es muy reciente y que se ha estudiado perfectamente, tanto que, entre otras cosas, aparte de las virtudes cristianas, le han elevado a los altares, y que no hay caso, de momento, tan prolífico en tanta fenomenología. Sin duda, Santiago Vázquez nos está contando temas muy interesantes que él mismo ha investigado. Yo también he realizado investigaciones en las que he recogido testimonios inquietantes que siembran la duda sobre el más allá, como el que recogí en la localidad palentina de Villamediana. Me habían contado que a los padres de una niña habían sido asesinados en la guerra civil y que ésta había atestiguado que en algunas ocasiones su madre, ya fallecida, la peinaba. Efectivamente, no conseguí llegar hasta aquella niña, pero llegué hasta sus hijos, y ellos me narraban que su madre era una persona seria y que solamente una vez les contó aquello que había sucedido. Manuel tenía 14 años y recordaba nítidamente cómo su madre, con su seriedad habitual, le dijo que cuando sus padres murieron fue a vivir a casa de unos tíos, pero que en algunas ocasiones su madre, ya fallecida, la peinaba los cabellos. Y vamos a hablar de experiencias cercanas a la muerte. Yo también he recopilado un testimonio desde luego sorprendente. Isabel, natural de Machacón, de la provincia de Salamanca, ingresada en un hospital vallisoletano por un cólico de riñón. Ese problema se agrava y se desarrolla en una pancreatitis aguda y un encharcamiento de pulmones. Ella recuerda nítidamente cómo los médicos decían: se nos queda como un pajarito, se nos muere, se nos muere, se nos muere. Cuando salió del coma, tras varios días de estar ingresada a la UBI, se lo relataba a los médicos y aquellos no daban crédito a lo que estaban oyendo. Había sido capaz de oír aquella conversación entre el médico y la enfermera cuando estaba en coma. Pero lo verdaderamente sorprendente y lo que no se atrevió a contar a los médicos fue que vio un túnel oscuro con una luz al fondo, que se vio caminando por aquel túnel y al final del túnel estaba su padre ya fallecido, que con una sonrisa ponía las manos así para que se alejara. Todavía no había llegado su momento. Voy a hablarles de otro caso sorprendente. Silvia es un nombre ficticio. Se encontraba con su madre porque ésta estaba ingresada en el Hospital Clínico de Valladolid. Octubre de 2006. Los lazos entre las dos han sido muy estrechos por las circunstancias de la vida, pero la madre fallece a los pocos días. Fue un varapalo tremendo para Silvia, a quien conozco personalmente. Muchas veces a su madre la comentó: mamá, cuando salgas de aquí vamos a comprar lotería porque va a tocar y vamos a coger el número que llevas en la pulsera, esas pulseras que ponen en los hospitales. Lamentablemente su madre falleció, no se cumplió el vaticinio de poder salir y comprar ese décimo en compañía de su madre. Pero no obstante, tenía la certeza de que ese número iba a tocar, ese número iba a ser premiado. Son muchas veces las que a su tío Manuel le insistió que había que comprar ese décimo, tantas que al final accedió. Buscaron el número por internet, ya no quedaba en las provincias de León y de Palencia, pero sí le había en Zamora, y les tocó comprar una serie por pedirlo por correo. Efectivamente, el día anterior al sorteo de Navidad, estaba tan segura que le dijo a su novio: mañana seremos millonarios. Y al día siguiente les tocó la lotería. Estamos hablando de capacidades paranormales, pero siempre en seres humanos. Pero también conocemos que los animales tienen estas facultades, ¿verdad? Es lo que se llama la psique animal, es decir, la percepción extrasensorial por parte de los animales. Hay que decir, Ángel, y esto es importante para los espectadores, hay que decir que descartamos la percepción que se puede deber
sencillamente a causas naturales por parte de un animal. Por ejemplo, cuando va a haber un terremoto, sabemos que hay animales que lo detectan por las vibraciones, sencillamente. Ahora bien, hay casos que no son explicables de una forma natural. Tenemos el caso del perro Bob o Bobby. Sus dueños le llevan de vacaciones a Canadá y se pierde. Y ese perro aparece meses después en California. Es decir, había cruzado de punta a punta aproximadamente unos 4.000 y pico kilómetros. Se pudo reconstruir, es un caso apasionante, se pudo reconstruir porque hubo mucha gente que le acogió al perro, que le dio de comer a ese perro, el recorrido que había hecho el perro. Y aparece meses después, desde arriba, desde Canadá, aparece en California, en la casa de los dueños, con las almohadillas de las patas totalmente desgastadas y viéndosele los huesos de las patas. Tenemos, por ejemplo, un caso de un pato de la Segunda Guerra Mundial, que es un caso apasionante también. Un pato que se encontraba en un jardín, en un estanque, y tiempo antes de que vinieran los aviones enemigos para bombardear, no hablamos de 3 minutos, 5 minutos, de forma que pudiera... No. Hablamos de un tiempo que escapa totalmente la hipótesis explicativa natural. De que lo pudiera percibir. Exactamente. Aquel pato empezaba a agitarse violentísimamente. Y entonces ya sabían los que le estaban viendo que venían aviones para bombardear. Y en efecto así ocurría. Ese pato murió en un bombardeo. Murió, en efecto. Tenemos, por ejemplo, actualmente el gato que huele la muerte. Ese famoso gato que está apareciendo en todos los medios y que parece ser que, en efecto, que cuando se acerca a alguien, pues es mejor que no se acerque porque esa persona fallece. ¿Cómo es esto posible? O aquel perro en Galicia, concretamente en la zona de Orense. Esto está documentado. Un perro que acudía a los funerales. Y no es una leyenda urbana. Siempre estaba en la puerta de la iglesia. Cuando había un funeral, ahí estaba ese perro. Son casos que no son explicables. Es decir, si el ser humano tiene unas capacidades paranormales, como así es, los animales, por la casuística, también la tienen. Ha sido un placer, Santiago, compartir contigo tus conocimientos y darte las gracias. A vosotros por vuestra invitación y a vuestra entera disposición siempre. Gracias, Ángel. Y a ustedes decirles que existe quizás una realidad muy distinta que está muy cercana a nosotros. Y en nuestro reportaje de investigación hoy vamos a adentrarnos en un enigma apasionante: los objetos volantes no identificados. Son muchas las personas que dicen haber sido testigos presenciales del avistamiento de esos objetos de procedencia desconocida, pero quizás todavía hoy en día usted no conoce a nadie. Hoy en Mysterium hemos recabado testimonios de testigos que se encontraron con lo insólito y que han tenido la valentía y el coraje de dar su testimonio de que fueron testigos de lo imposible. Y es de valorar en una sociedad que ha impuesto la ley del silencio, y es que este tipo de fenómenos, por lo visto, solamente pueden explicarse desde la alucinación. Es un claro error, son demasiados los incidentes, los testigos y los distintos tipos de objetos que estos describen. Y además piensen, ¿por qué iban a mentir? ¿Con qué objetivo? Si en muchas ocasiones te cuentan ese testimonio en privado por el temor del hazmerreír a los demás. Les dejo con un reportaje de investigación apasionante: ovnis en el Valle de Esgueva. Ovnis en el Valle de Esgueva. El fenómeno ovni continúa siendo un misterio y un auténtico desafío para la ciencia del siglo XXI, ya que seguimos sin poder explicar su procedencia y sus objetivos. No es de extrañar, por tanto, que sea calificado por algunos estudiosos como el teatro de lo absurdo, por su escurridiza presencia. Y es que miles de testigos en todo el mundo los han divisado surcando nuestro cielo. Además,
han dejado pruebas físicas de su estancia en forma de huellas cuando se han posado sobre nuestro suelo, e incluso vegetación, animales y personas han sufrido efectos físicos de la misteriosa energía que estos objetos desprenden. En la literatura ufológica abundan las referencias a las zonas calientes, enclaves geográficos que por alguna razón que desconocemos parecen más proclives a servir de escenario a los más variados espectáculos ovni. El río Esgueva surca las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid, y los vecinos de los pueblos que conforman el valle que recorre el mencionado río han sido testigos en numerosas ocasiones de una inusitada actividad de los no identificados. ¿Por qué existen zonas concretas en las que se producen un mayor número de estos avistamientos? El ufólogo ya fallecido, padre dominico Antonio Felices, tenía su propia teoría, y no era otra que la de que por allí pasaba una línea aérea imaginaria, una especie de autopista interestelar que supuestamente usan estos objetos para sus desplazamientos. Esta línea sería conocida como Babic, siéndole concedida esta denominación por Aimé Michel, famoso investigador francés de los años 80, ya que según sostenía la ortotecnia que unía las localidades de Bayona y Vichy, de cuyas iniciales toma el nombre, era un paso obligado de estos objetos, justificando de esta manera la oleada Gala de 1954. Si tomamos un mapa y hacemos extensible esta línea, observaremos que parte de Bruselas, para en su recorrido por pleno valle de Esgueva, llegando hasta las costas brasileñas. El equipo de Mysterium se ha desplazado a las localidades que pueblan el valle de Esgueva para localizar una investigación apasionante y encontrarse con testimonios insólitos de testigos privilegiados. El 11 de julio de 1979, Jesús de la Fuente se encontraba en compañía de dos amigos, Mariano Moro y Jesús Butragueño, en una cañada existente en el término conocido como El Murallón, a unos 3 kilómetros del pueblo de Esguevillas de Esgueva, muy cerca de la carretera que une esta localidad con Valoria la Buena. El reloj señalaba aproximadamente las 3 de la madrugada y los tres amigos circulaban en coche por el monte con las ventanillas bajadas. Bueno, veníamos por la cañada real de Burgos en coche y veníamos dos amiguetes, Jesús Burgueño y Adriano Moro. Y entonces, pues en esto que se nos aparece una luz muy potente en el cielo, y era un aparato en forma, por así decir, horizontal, como un tubo de estos bidones que hay de agua, vamos, de gasoil, horizontal. En la parte delantera del tubo emitía una cantidad de luces de colores, rojo, azul, incluso amarillo, y el cielo se iluminó por completo en plena noche y bueno, todo se iluminó. Duró aproximadamente, pues qué diría yo, 30 segundos, no más, poco más que lo que dura un relámpago en sí, y desapareció, no vimos más. Lo único que notamos es que a mí se me subían, y no me dejaba hablar, se me subían, no sé, la tensión para arriba y no me dejaba hablar, y nos asustamos bastante. Y bueno, pues yo pregunté, digo, ¿y dónde estamos? Dice, pues estamos en la Cañada Real de Burgos, a pocos metros de lo que se llama vulgarmente el Murallón. La longitud del aparato pues venía a medir a la altura que nosotros lo vimos, como lo que he dicho antes, un bidón de estos de gasoil pero invertido, o sea, unas 2 metros o 3, a la altura esta, no sabemos, yo digo 500, 600, que podía ser más metros de altitud. Y la dirección era aproximadamente viniendo como de Peñafiel en dirección a población de Cerrato, que está aquí. El tiempo que lo vimos fue mínimo, o sea, como he dicho antes, 30 segundos. Y lo que sí que nos asustamos, porque nunca habíamos visto esto. En principio, pues vimos que no era ni un helicóptero, ni era un avión,
ni nada de eso que se le pudiera parecer, porque desapareció entre las matas que nosotros íbamos con el coche y desapareció el aparato y desapareció la luz, claro. Un año después, y también en las cercanías de Esguevillas, tenía lugar un nuevo encuentro. Corría el mes de julio de 1980 y Carlos, un vecino de la localidad, regresaba de noche hacia su casa procedente de Piña de Esgueva, donde había dejado a su novia. Cuando apenas le faltaba 1 kilómetro para llegar al pueblo, al lado izquierdo de la carretera y en una vaguada existente justo antes de entrar en la población, vio un artefacto en forma de V, con multitud de luces de distintos colores. Aquello parecía una discoteca, relataba el testigo al equipo de Mysterium. Paré aquí porque vi un objeto que estaba parado en el aire, yo no sabía lo que era, me bajé del coche y justo cuando ya puse los pies en el suelo, al segundo o 2 segundos, pues empezó a girar. Concretamente en este punto, a la altura, pues no la sé, porque eso es muy difícil y por la noche menos. Pues la forma que tenía era de un objeto triangular, como si fueran las alas de un avión, pero claro, sin cola, o yo por lo menos no vi la cola, y con un montón de luces en las alas. Luces que iban parpadeando, una sí y otra no, continuamente. Entonces este objeto, cuando yo me bajé, ya digo, empezó a girar, no a girar, sino en el mismo sitio que estaba, empezó a bajar valle abajo. Yo me subí con bastante miedo al coche y por el espejo retrovisor, en cuanto empecé a subir otra vez, le veía, claro, le veía a la altura que iba. Valle abajo completamente, hasta que ya dejé de verle. Llegó un momento que dejé de verle. Sí, claro, yo de momento me sentí inquieto por una cosa, me bajo del coche y cuando me bajé y aquello empezó a moverse, pues sentí miedo, la verdad sentí miedo. Entonces me subí otra vez en el coche y por el retrovisor yo le veía hasta que ya llegó un momento que dejé de verle. A mediados de agosto de 1980, sobre las 11 de la noche, SS regresaba a Villanueva de los Infantes desde Valladolid, en compañía de su madre. A la altura de Castronuevo, en el kilómetro 14 de la comarcal, comenzaron a observar un extraño objeto de color anaranjado y forma de lenteja, a unos 50 metros a su izquierda. Tras la sorpresa inicial, el testigo empezó a sentir miedo y decidió atravesar la población de Villarmentero muy despacio, con la esperanza de que a la salida del pueblo el aparato se hubiese esfumado. La verdad es que no sabía si parar, nos explicaba el testigo. Por desgracia, el objeto les estaba esperando. Cuando apenas faltaba 1 kilómetro para llegar a Villanueva de los Infantes, la extraña luz cruzó la carretera en dirección a las laderas del Monte Roble, hacia Villavaquerín. No sabría decir qué tamaño tenía, pero por sus movimientos alguien tenía que estar dirigiéndola, nos comentó SS. Aunque los casos anteriores resultan bastante impresionantes, la experiencia sufrida por los siguientes testigos fue mucho más traumática. Espero que les esté resultando interesante el reportaje de investigación que estamos viendo sobre objetos volantes no identificados en el Valle de Esgueva. Son muchos los testimonios, los casos y los distintos tipos de objetos que hasta ahora hemos visto. Y es que el enigma de los ovnis es un auténtico desafío para la ciencia del siglo XXI, porque hoy en día todavía no podemos explicar su procedencia ni sus objetivos. Y un enigma apasionante, desde luego, es saber por qué estos objetos volantes no identificados se ven más en determinadas zonas geográficas como la que estamos viendo, el Valle de Esgueva. A propósito, si pensaban que todos estos casos son cosas del pasado, nada más lejos de la realidad, vamos a presentarles un caso muy actual de hace tan solo unos meses y en una población muy cercana a la ciudad de Valladolid. A finales de agosto y comienzos de septiembre de 1994, Jorge Ramos y su padre, Lorenzo Ramos, tenían que desplazarse por motivos laborales desde la localidad de Piña de Esgueva a Villarmentero, y todas las noches veían una extraña luz blanca en el cielo, un poco más grande que una estrella.
El primer día pensaron que se trataba de un avión, pero pronto se dieron cuenta del error, pues aquella luz daba saltos instantáneos. Es decir, si estaba en un punto del cielo, de repente, sin ver cómo se desplazaba, la veíamos en otro lugar distinto. Esto ocurrió varias noches consecutivas, y siempre sobre la misma hora, las 22:30. En ocasiones la veíamos bajar hacia el término de Castronuevo, hasta un monte muy alto en el que hay una espesa arboleda. Cuando los testigos salían de Piña de Esgueva, comentaban entre bromas: «Mira, ya nos está esperando la luz». Pues nosotros cuando veníamos con mi padre de Piña, siempre, todos los días veíamos una luz en el cielo. Claro, y decíamos que qué sería eso. Y se movía de un lado para otro. Y un día subiendo al páramo a trabajar por la noche, pues había una hondonada, nos confundimos de camino, y vi un cerco de luz. Claro, yo es un tractor a esas horas, a las 2 de la mañana, como que no. Y claro, se bajó mi padre del tractor y me lo comentó, que sí íbamos. Y dije que no, que allí no íbamos. Y nos dimos la vuelta y nada, después de trabajar, volvimos y allí ya no había nada. Y el único camino que había era por donde íbamos nosotros y por allí no pasó nada. Sí, que venían de trabajar, de los páramos, con el chico, y que vieron luces que iban hacia el coche, hacia la máquina, desaparecían, pero a mucha velocidad. Y llegó un domingo y dice: vamos a subir a ver, dice, a ver si veis las luces para que veas que es verdad. Entonces cogemos a los dos chicos pequeños, a la chica y al chico pequeño, nos subimos al páramo, que está entre Viarmentero y Olmos, por ahí, y subimos para arriba y que la sorpresa que en vez de ver las luces, pues vimos como una especie de esfera muy grande y era un azul clarito, muy transparente y alrededor pues anaranjado, y estaba posado en el suelo, se veía perfectamente que estaba en el suelo y era muy grande, muy grande. Entonces mi marido se quería acercar a ver qué era. Dice: ahora nos acercamos a ver qué es. Y mis dos hijos pequeños pues empezaron que no, porque me veían a mí nerviosa, y empezaron que no, papá, que no, que no. Y ya al ver que él tiraba hacia la esfera, pues le dije, ya empecé yo a llorar, empecé a tirar del volante del coche para que se diera la vuelta. Y entonces, pues en ese momento se abrió como una puerta, llamo yo una puerta porque fue como una especie de una L negra, como que una L. Y entonces ya él se conoce que cogió un poco de respeto y ya cogió o le dio miedo, ya fue cuando se dio la vuelta y nos bajamos al pueblo. Si usted está pensando en que estos artefactos son cosa del pasado, nada más lejos de la realidad. El equipo de Mysterium ha tenido acceso a un privilegiado testigo que afirma haber avistado 3 objetos de procedencia desconocida en la localidad vallisoletana de Zaratán, el pasado 14 de octubre de 2009. Esta es la crónica de los hechos de uno de los avistamientos más extraño y espectacular en los últimos años en la región de Castilla y León. El día 14 de octubre de 2009, yo salgo de trabajar a las 9 menos 5 de la noche. Entonces, cuando estoy parado en el semáforo, en el cambio de sentido, veo de frente hacia la izquierda unas luces raras, extrañas, de color blanco, con algo parpadeando en el centro de las luces, de color rojo. Y veo que viene, bueno, pues en una trayectoria más o menos hacia donde yo estaba. Se abre el semáforo, avanzo despacito y lo voy observando y lo veo que se acerca, hasta que al llegar un poquito más adelante del semáforo que hay, justo enfrente de los almacenes del día, me pasa por encima y ahí ya puedo ver, aparte de las luces, que es un triángulo que va flotando en el aire, avanzando hacia mi izquierda, me pasa justo por encima y veo un triángulo perfecto, con luces enfocando de frente de las aristas hacia el frente, con una luz roja parpadeante en el medio, lo que hacía un pulso parpadeante, y lo veo recortado contra la noche de color negro. No aprecio que tenga ningún tipo ni de empalme, fisura, algo que brille, que se pueda relacionar con un tornillo, nada, simplemente un triángulo negro.
a una altura, bueno, pues no muy alto porque lo vi perfectamente, y a una velocidad pues que tampoco puedo definir, porque pasaba como muy lento, sin ningún tipo de ruido. Abrí la ventana de mi coche a ver si se oía ruido, que es lo que propulsaba ese aparato, y no había ningún tipo de ruido que no fuera el de los coches que tenía alrededor. 14 de octubre del año 2009. Este es justo el lugar desde donde el testigo JT ve el espectacular avistamiento de 3 objetos. El primero de ellos, triangular, con luces blancas en las esquinas y una luz roja parpadeante en el centro. El objeto viene desde aquella zona. Esta es la carretera León-Valladolid. El objeto viene desde allí, desde la zona de Villanubla, y cuando llega a la altura más o menos de aquella torre, gira detrás de ese edificio. Para ir, el testigo, al perderle de vista, se da la vuelta, viene hacia acá para ver dónde va a encontrar el objeto, y justo cuando llega aquí ve ese objeto salir por aquella zona, y ese objeto enfila a una velocidad lenta en dirección al barrio de Parquesol. Pero las sorpresas aún no habían acabado. Después de ver ese objeto triangular, el testigo JT ve pasar una especie de bruma, de niebla, que viene desde aquella dirección, desde el norte hacia el sur, justamente siguiendo la trayectoria que llevaba el primer objeto en dirección al barrio de Parquesol, otra vez hacia aquella zona de allí. Y minutos después, ese tercer objeto, esas esferas azuladas, blanco azulado, que unidas pasan también desde la dirección norte-sur hacia la zona del barrio de Parquesol. Desde luego, uno de los avistamientos más espectaculares que han ocurrido en los últimos años en la región de Castilla y León, y en el que hemos interrogado al testigo durante varias ocasiones y no ha incurrido en su testimonio en ninguna contradicción. Aunque son muchos los testimonios recogidos, la pregunta que nos planteábamos al comienzo sigue, desgraciadamente, esperando una respuesta. ¿Qué tienen de particular estas zonas geográficas para que la presencia de los no identificados resulte algo casi habitual para sus habitantes? ¿Qué atrae a estas luces y artefactos desconocidos? Si usted tiene la respuesta, no dude en hacérnoslo saber. Espero que el programa de hoy les haya gustado. Si hemos conseguido que se replanteen sus reflexiones sobre la existencia del más allá, nos felicitamos por ello. Si además también se han planteado que pueden existir objetos volantes no identificados de procedencia desconocida, nos congratulamos por ello. Buenas noches, gracias por estar al otro lado y por favor, reflexionen, ¿quién se esconde detrás del telón de este teatro de lo absurdo?